Estafa o leyenda, crítica de la serie Avatar, la leyenda de Aang de Netflix. Serie recién estrenada de 8 capítulos como de 50 y tantos minutos cada uno, así que francamente sí te la echas bastante rapidito. Eres cruel pero justo. Y claro, obviamente está basada en la serie original animada de Avatar The Last Bender del 2005. Y obviamente esta serie tiene varios directores, como en este caso Albert King, que fue el director de los 2 primeros episodios, que francamente son los mejores, o al menos a los que a mí más me gustaron. Después para el episodio 3 y 4 tuvimos a Jet Wilkinson, y para los siguientes capítulos tuvimos a Giancarlo Volpe. Así que es normal que obviamente algunos capítulos sean mejores que otros, que eso pasa en todas las series de televisión y en este caso también se nota un poquito. Sí, como si estas cosas pasaran. Esto es pura mierda. Lo cual obviamente sucede en todas las series de televisión actual, que hay unos capítulos que tienen una mejor dirección y por ende un mejor ritmo, como en este caso los capítulos de Albert King, mientras que hay algunos capítulos que francamente son un poquito más aburridos y también las secuencias sí están un poquito mal dirigidas. Pero siendo sinceros, la serie se mantiene bastante bien los 8 capítulos. Ahora, en cuanto a la producción de esta serie, estuvieron los ejecutivos como Michael Dante DiMartino, quien fue co-creador de la serie original animada. Además también de Brian Conesco, que creo que se dice así, que también fue co-creador de la serie original animada. Así que sí se nota que había gente que sabía perfectamente y conocía la serie. Y además tuvieron en la producción a Dan Lin, quien hizo Lego, la película, así como también a Eric Rock, que es el guionista de Forrest Gump, que francamente se nota que ambos tienen bastante buen nivel, y en esta serie sí, también se nota. Esto es lo mejor que tengo. Porque realmente la serie está bien producida, me parece, la ambientación, los vestuarios, los escenarios, los efectos especiales, que francamente también son de buen nivel, porque si los comparas con los efectos especiales de Madame Web, francamente no parece que esta fuera una serie de televisión, porque los efectos son bastante cumplidores. Obviamente sí hay uno o dos que patinan, pero si lo comparas con muchas películas, grandes producciones, francamente está bastante bien esta producción. Ahora pasemos al elenco, que francamente creo que también lo hizo bastante bien. En este caso, Gordon Cornier, quien interpreta a Aang, que sí, francamente sí se parece a Aang, tanto del tamaño como de la voz, como también la ambientación y el maquillaje que le pusieron. Me parece bastante perfecto el Aang de esta serie. Igual también la chica que se llama Janet Ejgo, o algo así, porque sí, su nombre es bastante difícil, que interpreta a Katara, que también me parece exactamente calcada como el de la serie de animación. El que sí, francamente, sí me da un poquito de resquemor en la piel sería Ian Oasley, que interpreta a Sokka, que francamente es como si fuera una especie de modelo de Calvin Klein, chavillo, que francamente se la pasa así como de muy metrosexual, que no tiene absolutamente nada que ver con el personaje de Sokka, que sí, es como que el amigo valiente y buena onda, pero también en chistosín y así como ni galán ni tampoco muy feo. Entonces es como que alguien simplemente un poco más normal, y aquí como que sí lo ponen como una especie de adolescente metrosexual que nada que ver. Ahora también encuentro a Dallas Liu, que es exactamente igualito a Zuko. Ahí sí no tengo ningún problema. Pero como yo en este caso vi la serie en inglés, su voz es exactamente igual que la de Renerdo. Es decir, así chillona y molesta. Y francamente a Zuko no le queda absolutamente nada, porque sabemos que él habla así y siempre está enojado y es un adolescente enojón. Insecto. Mientras que el otro habla como la voz de niño, que obviamente pues sí, está todavía muy chavito, pero si lo oyeron en la versión en inglés, sí les va a sacar un poquito de onda, pero realmente físicamente y la actuación me pareció también bastante buena la de Zuko. ¿O qué piensas tú?
Él está bien. Otro punto de mi crítica sería que también esta serie sí está súper recortada de la serie original, y era obvio porque sí teníamos como 8 capítulos y este caso tenían que adaptar como 30 o 40 de la serie original animada. Así que sí hay algunas inconsistencias y se quitaron y se pusieron algunas cosas que no estaban en la serie original, y lo entiendo porque no cabía en 8 capítulos, más o menos exactamente como lo hicieron en este caso la serie de One Piece. Pero claro, la serie de One Piece como que sí estuvo mejor adaptada a 8 capítulos, mientras que esta serie sí se ve un poquito cortada y movida, y algunas cosas que como que no empiezan a cuadrar, y quitaron algunas cosas importantes. Otra crítica también que es un poquito bien y mal es que adaptaron fielmente muchas de las cosas, chistes, escenas y personajes y cosas que pasaban en la serie animada, las copiaron exactamente igual en la vida real. Así que mucha gente dice que esto es una falta de originalidad, y también que esta serie es una especie de resumen copiada en acción real de la serie original. Así que por un lado, pues yo digo, me da gusto porque sí está tomada fielmente y es una adaptación fiel, pero también por otro lado sí es verdad que no es tan original, y a la vez copiaron escenas y cosas y chistes, pero realmente no supieron hilar el ritmo, porque muchas veces el ritmo se cae y se vuelve una serie un poquito semilenta, muy madura y como que más seria de lo que era la serie animada. Ahora, más o menos en cuanto a la crítica, en este momento en que grabé el video, el Metacritic está en 55 basado en 28 reseñas. En el caso de Rotten Tomatoes está en el 59% basado en 129 reseñas. Es decir que está como 50 y 50 más o menos dividido. Generalmente tiende un poquito más a positivo, como en Rotten Tomatoes, que está en 59%, así que pues diría que es como pasable, como un 6. Así que sí, creo que estoy más o menos de acuerdo en ese sentido. Para mí está bien, está pasable, es palomera, simplemente como para pasar el rato y divertirse, y hasta ahí. No lo tomen tan a pecho. Obviamente, si eres fan acérrimo de Avatar, sí es muy probable que no te guste, porque sí está un poquito recortada y un poquito mal adaptada, pero en general la serie me parece aceptable. No creo, o quién sabe, que haya una segunda temporada, pero por lo menos si la hay, yo creo que sí la vería. Para mí es una serie más o menos como de 7.5, bastante sólido. Sí pudo haber sido un poquito más alto, pero no me disgustó y al menos terminé bastante agradable con esta serie. ¿O qué piensas tú? Denle en los comentarios. Perdón, ya se me está acabando la voz. Te recomiendo por lo pronto este video de las noticias Geeks, donde hablamos de los problemas que tiene la película del Spider-Man 4. Y también dime en los comentarios qué te pareció este nuevo avatar hablante. A ver, obviamente hay que hacerle todavía algunos ajustes, pero más o menos esa sería la idea. ¿Qué te parece? Dímelo en los comentarios. Gracias por el apoyo, únete a la comunidad. Bye.